sería oportuno también para los que estamos escuchando acerca de la definición de profecía, ya que al igual como las interpretaciones o las posiciones que se tienen en cuanto a lo del milenio, así también, irónicamente, la interpretación de lo que es una profecía se ha malinterpretado y lo más doloroso es que se sigue interpretando y la gente sigue creyendo que profecía es relacionado a lo que es una adivinación o a ver si le atinan o voy a decir como si yo digo que fulano de tal se va a enfermar en tal tiempo. Entonces, pues la persona que escucha eso, pues dice, oh, creo que eso me escuchó y resulta que al siguiente día o malo, casi al año, uy, sí, mira, se cumplió la profecía que me habían dicho. Entonces, es importante recalcar el punto de la profecía se enfoca principalmente en lo que Dios estableció, lo que Dios prometió para su pueblo, pero sí me gustaría que pudiera aclararlo o responder para que yo también quede más claro. Gracias. Amén. Estoy tratando de buscar un texto, creo que está en Isaías, el profeta Isaías, y es que la palabra nebuá, que se traduce como profecía, allí el Eterno haciendo un reto a Israel en cuanto a su confusión, a su error, a su impiedad de servir a los Elohim, a los extraños, a los dioses paganos. Él reta a los israelitas y a los Elohim que ellos sirven, extraños, de que anuncien lo que van a venir, lo que va a ocurrir. Una de las cosas que Elohim se atribuye para él solo, y por eso dice él que no hay Elohim fuera de él, es el poder que él tiene del conocimiento de todas las cosas. Y no solamente del conocimiento que tiene de todas las cosas, sino de el poder que tiene para que todo lo que él anuncia se cumpla. Solamente él tiene ese poder. Hay un espíritu de adivinación. La diferencia entre la adivinación y la profecía de Elohim es que la profecía de Elohim es muy concreta en cuanto a lo que quiere revelar. También puede ser que lo oculte de alguna manera, pero se entiende lo que está revelando, de lo que va a ocurrir en el futuro, no tal vez especificando de la manera detallada cómo va a ocurrir, pero sí anunciando a grosso modo que esto va a ocurrir. Mientras que el espíritu de adivinación lo que hace es que puede decir que, como pasaba con las pitonisas, ¿verdad? Nunca les dice específicamente cómo va a ocurrir en esas cosas porque no tienen ese poder. Simplemente ellos, ese espíritu de adivinación tiene ese don, digámoslo así, de poder percibir cosas que van a ocurrir, pero no tiene el poder para determinar cómo o a quién le va a ocurrir. ¿Amén? Mientras que cuando la profecía es muy específica, porque cuando los profetas le decían algo a alguien, le decían claramente a quién le iba a ocurrir, cuándo le iba a ocurrir, cómo le iba a ocurrir. Amén. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, claramente, nadie puede decir profecía, nadie puede hablar del futuro si Elohim no es el que da la revelación, si es el que habla. Lo demás es augurios, adivinación o falsa profecía, porque recuerden que hay falsos profetas. ¿Qué es lo que hace el falso profeta? Augura cosas, anuncia cosas que van a ocurrir, pero que están en su corazón, están en su idea, en su mente, pero que el Eterno, como dice el Eterno a Israel, los falsos profetas no estuvieron como en la comunión con él, y él no les reveló nada, y hablaron de su propio corazón. Amén. Entonces, Isaías 41, 21, ¿verdad? Dice allí, lo voy a leer para que lo vean. Es vuestra causa, dice Yahweh, exponed vuestras razones, dice el rey de Jacob. Que se adelante
y nos anuncien lo que va a suceder. Declarad vuestras predicciones pasadas para que las consideremos y podamos comprobar en qué pararon. ¿Qué está diciendo él? Muéstrenme lo que ustedes profetizaron antes y demuéstrenme su cumplimiento para que entonces podamos analizarlo, podamos verlo. Claramente nadie ha anunciado nada desde el pasado, solamente Elohim, Yahweh el Eterno. Amén. Entonces dice, para que las consideremos y podamos comprobar en qué pararon. Anunciarnos las cosas por venir. O sea, no solamente los reta a que anuncien algo nuevo, sino que demuestren de que ellos han dado alguna profecía, han anunciado. Y aquí está la respuesta para el hermano que pregunta en qué consiste la profecía. Es anunciar algo que va a ocurrir en el futuro. Amén. Y solo el Eterno puede hacerlo. Amén. Recuerden que el espíritu de adivinación lo único que es que puede tratar de adivinar de que algo va a pasar, pero no puede anunciarlo. No puede decir, esto va a pasar. Amén. Los falsos profetas, ¿qué hacen? A veces dan estas fechas y lugares, y cuando llega el tiempo no se cumple nada de eso, ¿verdad? Entonces dice aquí, dice el 23, declarar las cosas que vendrán en el futuro, para que sepamos que sois ¿qué? Elohim. Fíjese bien. Cuando Elohim dice que él es el único Elohim, es porque solo él tiene el conocimiento del porvenir. No hay nadie fuera de Elohim que pueda anunciar el futuro, las cosas futuras. Solo él es Elohim. Y se revela a Israel, o sea, de las muchas pruebas que le dio Israel para demostrar de que él era el único Elohim, viendo la insensatez de Israel al caer en la adoración y en el servicio a estos Elohim extraños, es llevarlos a este punto. Como dijo el Mesías, no les bastan las obras que he hecho. Amén. Porque así es la insensatez de los hombres. Amén. Viendo no ven, o no oyen. Y entonces les dice, declarad las cosas que vendrán en el futuro, para que sepamos que sois dioses o Elohim. Sí, haced algo, bueno o malo, para que todos lo veamos y nos maravillemos. Pero he aquí vosotros sois menos que la nada. Vuestras obras son menos que el vacío. Abominable es aquel que os escoge. Dígame, todo idólatra es abominable. Y más cuando el idólatra tiene conocimiento del Elohim verdadero. Dice, yo he levantado a uno desde el norte y ya viene. Desde el nacimiento del sol invocará mi nombre. Pisoteará a príncipes como el lodo, de la manera que el alfarero pisa el barro. ¿Quién anunció esto de antemano para que lo sepamos? Por adelantado para que digamos, tiene razón. Ciertamente ninguno lo declara, ninguno lo predice. No hubo nadie que oyera vuestro discurso. Yo dije el primero a Sión, mira estas cosas, daré a Jerusalén heraldos de buenas nuevas. Miré y no había nadie. De ellos no había consejero que les preguntara y me respondieran. He aquí todos ellos son vanidad. Todas sus obras nada son. Viento, ruaj y vacuidad y vaciedad son sus imágenes fundidas. Amén. Entonces, claramente, la respuesta al hermano Joel la da la misma escritura aquí, ¿verdad? La verdadera, porque hay falsa profecía, hay falsa nebuá y hay profecía verdadera. Hay falsos profetas y hay profetas verdaderos. ¿Cuál es la diferencia del profeta verdadero y del profeta falso? Que el profeta verdadero estuvo en la intimidad con el Eterno, recibió la revelación del Eterno y la transmite. El falso profeta, la falsa profecía, es aquel que viene del corazón del falso profeta, del pensamiento
del deseo de decir por decir cosas, como le pasaba a los profetas de Acab, ¿verdad? Que tenía como 400 profetas, mientras que había un profeta del Eterno por allá. Entonces, y aún sabiéndolo, no lo llamaba porque no le gustaba lo que le decía. Entonces, la insensatez de los hombres, y más de Israel en este caso, es que claramente se iban a lo vano. Amén. No hay profecía aparte de Elohim. Lo demás es falsa profecía o es adivinación. Amén. Y claramente, ¿cuál es la clave que la Escritura nos da para reconocer al verdadero profeta? Es una sola. Dice, si el profeta hablare y se cumpliere, entonces Yahweh habló a través de él. Si el profeta habla y no se cumple, tenerlo por falso profeta. Por eso es que hay mucha gente haciéndose pasar por profetas o queriendo demostrar que son profetas y hablan cosas que la gente en la emoción y le pone cuidado y hablan mentiras y engañan, y como la gente está pendiente de otras cosas, de la bendición y de todas estas cosas, pues no pone atención a lo que el profeta habla. Y una de las cosas que la Escritura dice, o Yahweh Elohim dice a Israel, es que había que ponerle atención a lo que el profeta dice para ver si se cumple o no, para ver si es verdadero profeta o no es verdadero profeta. Amén. Nosotros, de alguna manera, los que predicamos la palabra, los que anunciamos el evangelio, los que hablamos de la salvación, somos profetas. Estamos profetizando porque estamos anunciando a los hombres lo que va a pasar. Por eso dice Saulo de Tarso a los creyentes, sobre todas las cosas profeticéis. Porque todo el que habla del evangelio, todo el que habla del evangelio, todo el que anuncia la salvación, es profeta. Porque está anunciando lo que el Eterno ha revelado. ¿Ven? No solamente es profeta porque dice cosas que van a ocurrir el año entrante o dentro de un mes o le van a ocurrir a una persona. No, todos nosotros somos profetas en la medida que claramente transmitimos lo que Elohim, lo que Yahweh, lo que el Padre y lo que el Mesías anunciaron y que nos ordenaron anunciar. Amén, mi hermano. Pastor, Amén, gracias. el pasaje que usted estaba nombrando ahora mismo de 1 Corintios está en el capítulo 14 y sí, ciertamente la profecía es la palabra del Eterno para su pueblo, para restauración y edificación, como lo decía Pablo en esa carta que dice, el que habla lengua se edifica a sí mismo, mientras el que profetiza edifica a la congregación. Entonces vemos que eso es para eso. La profecía, como usted lo dijo, es para la restauración y la edificación del cuerpo del Mesías o del pueblo del Eterno. No, que es que nosotros hoy estamos profetizando cuando hablamos del milenio, cuando hablamos del reino. Exactamente, así es. Y de hecho, el mismo profeta Isaías en el capítulo 8 dice, desde el verso 17, dice, aguardaré pues a Yahweh, quien ha escondido su rostro de la casa de Jacob. En él esperaré. He aquí yo y los hijos que Yahweh me ha dado somos señales y prodigios en Israel, de parte de Yahweh de los ejércitos, quien habita en el monte de Sión. Y cuando les digan, consulten a los que evocan a los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran al hablar, respondan, ¿acaso consultará un pueblo a su Elohim? ¿Consultará a los muertos a favor de los vivos? El 20 dice, a la ley, o sea, a la Torá y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con estas palabras, es que no les ha amanecido. Y ya terminando con esto en Proverbios 3, Proverbios capítulo 30, verso 6,
donde dice, no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Y eso es lo que he encontrado en muchas personas famosas, entre comillas famosas, que siguen todavía ejerciendo eso, pero lo más triste de todo es la gente que sigue sin entenderlo, que están mal, que están añadiendo cosas o están inventando cosas. Y es increíble que aún en estos tiempos todavía hayan congregaciones llenas, súper llenas pues de esa disciplina o de esa doctrina. Y como dicen Romanos capítulo 16, verso 17, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendiste y que os apartéis de ellos. Segunda de Corintios 1:17, por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya el sí, sí y el no, no? Y eso es lo que me ha llevado a hacer esta pregunta, para que pues reflexionemos y que pues sí, lo digo sanamente y si me vuelvo a equivocar, es profeticemos, anunciemos las buenas nuevas del Eterno, para que sean añadidos los que han de ser salvos, pero teniendo muy en cuenta que no profetizamos en el sentido mercantil sino lo anunciamos es por la misericordia del Eterno de seguir anunciando su palabra y lo porvenir, lo que ya está escrito. Hay algo que quiero aclarar, Sí. y es que aun cuando se cita la escritura, puede haber falsa profecía. Amén. Si no se cita conforme el Eterno la da. ¿Qué quiero decir con esto? Y que ocurre mucho en el evangelio, en este evangelio de la prosperidad. Y es que se toman versículos y se le aplican a las personas, como que eso le va a ocurrir a ellos, sin tener en cuenta todo lo que el Eterno revela para que esa bendición llegue a la persona. Pongamos, no podemos hablarle a una persona que va a recibir el Espíritu si realmente no ha creído el Evangelio. ¿Amén? Por eso pero digo que todas las promesas, todas las bendiciones que nosotros como hablemos, tenemos que hablarlas a través del Evangelio, porque es en el Evangelio que se cumplen todas estas profecías. Cuando uno le dice a una persona, crea el Evangelio y será salvo, es una profecía. Le estamos profetizando de que si hace eso, él va a salvarse. Pero también está la mala intención, es cuando yo tomo una cita y como escucho a una persona que dice, ninguna arma forjada podrá contra mí o podrá contra ti. Yo le digo a una persona que ninguna arma forjada podrá contra ti porque está en el texto y se lo leo y que el profeta, pero esa persona no está viviendo una vida agradable, no guarda la fe de corazón. Claramente estoy hablándole por agradarle, por hacerle oír cosas agradables, y ahí me estoy convirtiendo en un falso profeta. Cuando yo hablo simplemente porque quiero agradarle a las personas y tomo las promesas y las citas y se las digo a la gente simplemente o a veces hasta de buena fe, porque tal vez pienso que porque al decirle eso realmente voy a lograr que esa persona se convierta o algo. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la gloria es únicamente del Eterno y solamente Él es el que tiene el poder para abrir los corazones, abrir los pensamientos, abrir la mente. Nosotros somos llamados a anunciar las cosas como el Eterno nos las da a través del Evangelio, como las anunció Yeshua Mesías, pero sin ir nosotros a caer en el error de ir a decir cosas que tal vez hasta de buena intención, pero que realmente no van de acuerdo a cómo se dieron. Amén. Eso es como el ejemplo que ha pasado con las promesas que se ha achacado solamente, o las promesas buenas que se ha achacado lo que es la iglesia en sí, sin andar en obediencia o estar en desobediencia. Es como, por ejemplo,
uno desearle o decir, bueno, te bendigo a un ladrón o te mando bendiciones a un asesino. O sea, no tiene sentido esa expresión cuando realmente lo que está escrito va de acuerdo a la persona que está caminando en esa obediencia, que cree en las buenas noticias que se dejó a través de Yeshua. Bueno, sin más entonces, hasta aquí queda la participación.